Alerta nuclear en Rusia. Quédate hasta el final del vídeo para ver cuándo van a notificar la alerta nuclear internacional. El enfrentamiento entre Ucrania y Rusia ha llegado a una dimensión que parece desafiar cualquier comparación histórica reciente, sumergiendo al mundo en un estado de inquietud que se intensifica con cada nuevo giro de los acontecimientos. Lo que alguna vez comenzó como una invasión territorial, con objetivos aparentemente claros y delimitados, ha evolucionado hacia un conflicto de proporciones globales, donde cada acción, cada respuesta y cada omisión parecen empujar los límites de lo concebible. No se trata únicamente de una guerra convencional, que es un enfrentamiento total en el que las implicaciones geopolíticas, económicas y humanas se entrelazan en una narrativa que amenaza con desbordar el control de quienes intentan manejarla. La región de Kursk, en territorio ruso, ha emergido como un epicentro de tensiones en los últimos días, convirtiéndose en un campo de batalla inesperado que refleja la expansión del conflicto hacia direcciones que antes parecían improbables. Las incursiones ucranianas más allá de la frontera han llevado la guerra al propio territorio ruso, un movimiento que desafía abiertamente la percepción de seguridad que Moscú había intentado proyectar desde el inicio de las hostilidades. Estas ofensivas no solo han impactado físicamente, sino que también han socavado la narrativa oficial de que la situación estaba bajo el control absoluto del Kremlin. En Kursk, las consecuencias de estos ataques son evidentes y devastadoras. Columnas de vehículos blindados rusos se movilizan hacia la región, mientras las imágenes de familias apresurándose a abandonar sus hogares con lo poco que pueden llevar consigo pintan un cuadro desgarrador de incertidumbre y miedo. Estas escenas, capturadas y compartidas al instante a través de redes sociales y medios internacionales, han provocado un debate global sobre el curso que está tomando este enfrentamiento y las líneas que, aparentemente, ambas partes están dispuestas a cruzar. El impacto no se limita únicamente al territorio ruso. En respuesta a estas incursiones, Rusia ha redoblado sus esfuerzos, movilizando tropas desde las regiones ocupadas de Ucrania, como Sumy, para reforzar la defensa de su frontera. Este movimiento ha generado preocupaciones no solo sobre la estabilidad de Kursk, sino también sobre la vulnerabilidad de las líneas rusas en otras áreas clave. La redistribución de fuerzas deja espacios críticos expuestos, lo que subraya la creciente presión operativa a la que están sometidas las tropas rusas. Este patrón de ajustes y contraajustes ha intensificado la brutalidad de los enfrentamientos, en los que el uso de drones, ataques aéreos y artillería pesada ha alcanzado niveles que antes parecían impensables. Simultáneamente, Ucrania ha adoptado una postura más agresiva, llevando a cabo ataques estratégicos que buscan debilitar no solo la infraestructura militar de Rusia, sino también sus recursos económicos. La reciente destrucción de buques de guerra rusos en el Mar Negro y de una plataforma de gas en territorio controlado por Moscú son ejemplos contundentes de esta estrategia ofensiva. Estas acciones, aunque efectivas en el corto plazo, han intensificado la preocupación sobre las posibles represalias rusas, elevando el riesgo de una escalada que podría transformar este conflicto en algo aún más difícil de contener. En Kiev y otras ciudades ucranianas, las repercusiones de esta guerra son palpables en cada rincón. Los ataques rusos con misiles sobre áreas urbanas han dejado un rastro de devastación que va más allá de lo físico. Edificios residenciales convertidos en escombros, hospitales desbordados por el flujo constante de heridos, y estaciones de metro repletas de familias que buscan refugio son escenas que se han vuelto demasiado comunes. Sin embargo, estas imágenes también muestran la resiliencia del pueblo ucraniano, que, a pesar de enfrentar una amenaza constante, sigue demostrando una determinación inquebrantable. El clima en Kiev refleja una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Mientras los líderes ucranianos se esfuerzan por mantener la moral de la población y coordinar las operaciones militares, los ciudadanos enfrentan un estrés constante que afecta todos los aspectos de la vida cotidiana. Las sirenas de ataque aéreo, que una vez eran eventos esporádicos, ahora son un recordatorio constante del peligro que acecha. Las historias de valentía y supervivencia emergen en medio de esta adversidad, pintando un cuadro complejo de un país que se niega a rendirse, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables. Por otro lado, en Rusia, la narrativa oficial está siendo puesta a prueba como nunca antes. La evacuación de Kursk, aunque presentada como una medida preventiva, ha generado preguntas incómodas sobre la capacidad del Kremlin para proteger a su propia población. Las redes sociales rusas, a pesar de la estricta censura, comienzan a mostrar signos de descontento, con ciudadanos cuestionando las decisiones del gobierno y la prolongación de un conflicto que ahora está tocando sus propias puertas. Este cambio en la percepción pública plantea desafíos significativos para Moscú,
que enfrenta no solo la presión externa de las sanciones y la resistencia ucraniana, sino también un creciente malestar interno. Mientras tanto, la comunidad internacional se encuentra atrapada en un dilema cada vez más complejo. Los aliados de Ucrania están intensificando su apoyo militar y financiero, conscientes de que la supervivencia de Kiev depende en gran medida de su respaldo. Sin embargo, también enfrentan el desafío de equilibrar este apoyo con el temor a una escalada que podría desencadenar un conflicto directo con Rusia. Cada decisión sobre el envío de armas avanzadas, la imposición de sanciones adicionales o las negociaciones diplomáticas se toma con una cautela que refleja la gravedad de las posibles consecuencias. El impacto económico de esta guerra también se siente a nivel global. Los mercados energéticos están bajo presión constante, con los precios del gas y el petróleo fluctuando a medida que la guerra interrumpe las cadenas de suministro. Las sanciones contra Rusia, aunque efectivas en muchos aspectos, también han generado efectos colaterales que afectan a países de todo el mundo. En paralelo, la crisis humanitaria continúa creciendo, con millones de personas desplazadas que buscan refugio dentro y fuera de Ucrania, creando una carga adicional para las naciones vecinas y las organizaciones internacionales. En este contexto, la pregunta no es solo cómo o cuándo terminará esta guerra, sino qué precio se pagará por cada día que continúe. Las decisiones que se tomen ahora tendrán implicaciones que podrían definir no solo el futuro de Ucrania y Rusia, sino también el equilibrio de poder en el mundo durante décadas. La línea entre resistencia y escalada, entre estrategia y desesperación, se está volviendo cada vez más difícil de distinguir, dejando al mundo entero conteniendo el aliento mientras este conflicto se desarrolla frente a nuestros ojos. La incertidumbre es palpable, y la única certeza parece ser que los días venideros serán cruciales para determinar el curso de este enfrentamiento histórico. El apoyo occidental a Ucrania no solo refleja un compromiso con la defensa de la soberanía de un país bajo ataque, sino también una estrategia cuidadosamente calculada para contrarrestar la influencia de Rusia en la región. Desde el inicio del conflicto, Estados Unidos y los países aliados han intensificado su respaldo, suministrando desde armas de última tecnología hasta vehículos blindados y sistemas de defensa antiaérea. Este flujo continuo de recursos no solo ha permitido a Ucrania mantenerse en pie frente a la maquinaria militar rusa, sino que también ha enviado un mensaje inequívoco sobre la determinación de Occidente. Recientemente, el Pentágono reafirmó que las operaciones ucranianas en territorio ruso, aunque controvertidas, son vistas como legítimas dentro del marco del conflicto. Este posicionamiento no solo refuerza la moral de Kiev, sino que también refleja la confianza en su capacidad para ejecutar operaciones que, aunque arriesgadas, buscan debilitar al Kremlin. Sin embargo, esta implicación profunda trae consigo riesgos significativos que no pasan desapercibidos. Cada envío de armamento avanzado, cada declaración pública de apoyo y cada operación que trasciende las fronteras ucranianas, son percibidos por Moscú como una escalada directa. Para el Kremlin, estas acciones no son solo gestos de solidaridad con Ucrania, sino intentos deliberados de Occidente por cercar y debilitar a Rusia. Esta percepción ha llevado a una retórica cada vez más agresiva por parte de Vladimir Putin, quien ha calificado las intervenciones occidentales como actos hostiles que podrían desencadenar respuestas impredecibles. Mientras tanto, la línea entre el apoyo indirecto y la participación activa se vuelve cada vez más difusa, elevando las tensiones a niveles que no se veían desde los días más oscuros de la Guerra Fría. En paralelo a este apoyo militar intensificado, un peligro mucho mayor se cierne sobre la región, uno que podría eclipsar cualquier enfrentamiento convencional: el riesgo de un desastre nuclear. La central de energía nuclear de Kursk, una instalación crucial para la infraestructura energética rusa, se encuentra alarmantemente cerca del teatro de operaciones. A menos de 75 kilómetros de la frontera con Ucrania, esta planta ha estado bajo escrutinio creciente en las últimas semanas debido a reportes de fragmentos de misiles y proyectiles que han caído en sus proximidades. Aunque hasta ahora no se han registrado daños en los reactores ni en la infraestructura crítica, el mero hecho de que los enfrentamientos se desarrollen tan cerca de una instalación de esta naturaleza es suficiente para despertar alarmas a nivel global. Un desastre nuclear en Kursk tendría implicaciones que superarían con creces los límites del conflicto actual. La liberación de radiación, incluso en cantidades limitadas, podría desencadenar una crisis ambiental sin precedentes, contaminando tierras, ríos y comunidades enteras. Los expertos advierten que un evento de esta magnitud no solo afectaría a las zonas inmediatas, sino que también tendría consecuencias transfronterizas, con la contaminación extendiéndose por Europa Oriental y potencialmente más allá.
Las evacuaciones masivas se convertirían en una necesidad urgente, mientras que grandes áreas quedarían inhabitables durante décadas, replicando o incluso superando el impacto de desastres como Chernóbil o Fukushima. Este escenario no solo es una pesadilla ambiental, sino también un recordatorio de los riesgos inherentes a cualquier conflicto que se desarrolla cerca de instalaciones nucleares. En respuesta a este peligro, Moscú ha redoblado sus esfuerzos para proteger la planta. El despliegue de sistemas avanzados de defensa antiaérea y unidades de seguridad especializadas alrededor de Kursk es un claro reflejo de las prioridades del Kremlin. Sin embargo, estas medidas no eliminan el riesgo por completo. El simple hecho de que los misiles y proyectiles continúen cayendo en las cercanías de la instalación es prueba de lo volátil que se ha vuelto la situación. Al mismo tiempo, el Kremlin ha utilizado esta amenaza como un arma retórica, acusando a Ucrania y a sus aliados de ignorar deliberadamente las consecuencias potenciales de las operaciones en la región. En sus declaraciones, Vladimir Putin ha advertido que cualquier incidente que involucre la central nuclear será tratado como un ataque directo a la seguridad de Rusia, con las consiguientes represalias. Desde la perspectiva ucraniana, la central de Kursk representa un desafío estratégico. Por un lado, su proximidad al frente la convierte en un punto crítico de interés tanto para operaciones militares como para disuadir al enemigo. Por otro lado, cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de la planta podría ser percibida como una línea roja cruzada, no solo por Rusia, sino también por la comunidad internacional. Kiev debe caminar una delgada línea entre maximizar su presión sobre las posiciones rusas y evitar desencadenar una catástrofe que podría volverse en su contra tanto política como moralmente. Mientras tanto, las tensiones en torno a Kursk han generado reacciones inmediatas en la comunidad internacional. Organismos como la Agencia Internacional de Energía Atómica han expresado su preocupación creciente, instando a ambas partes a respetar las convenciones internacionales que protegen las instalaciones nucleares en tiempos de guerra. Sin embargo, estas advertencias, aunque necesarias, parecen caer en oídos sordos en un conflicto donde la escalada constante es casi inevitable. Los líderes mundiales, incluidos aquellos en Europa y Estados Unidos, enfrentan una creciente presión para abordar este riesgo específico, pero sus opciones son limitadas. Las sanciones económicas, el apoyo militar y los llamados a la moderación han tenido un impacto marginal en un conflicto que continúa desarrollándose con una intensidad implacable. El riesgo de un desastre nuclear no solo es una amenaza técnica o estratégica, es una sombra que se cierne sobre cada decisión tomada en el campo de batalla y en las salas de conferencias internacionales. La posibilidad de un accidente, ya sea causado por error humano, una falla técnica o un ataque deliberado, actúa como un recordatorio constante de cuán cerca está el mundo de una crisis que podría cambiarlo todo. La situación en Kursk no es solo un punto de interés en un conflicto en expansión, que es un símbolo de lo frágil que se ha vuelto el equilibrio global y de las consecuencias incalculables de permitir que este conflicto continúe sin restricciones claras. A medida que las partes involucradas continúan intensificando sus operaciones, el destino de Kursk y su planta nuclear se entrelaza cada vez más con el curso del conflicto en general. Lo que suceda en esta región no solo tendrá un impacto inmediato en las líneas de combate, sino que también podría definir el tono y la dirección de una guerra que ya ha cambiado para siempre la dinámica de poder en Europa y más allá. Las decisiones tomadas en los próximos días y semanas no solo afectarán a los millones de personas que viven cerca de la línea de fuego, sino que también podrían marcar un punto de inflexión en la historia reciente, con repercusiones que el mundo podría sentir durante generaciones. Los recursos energéticos de la región han emergido como un componente esencial en el conflicto entre Ucrania y Rusia, añadiendo una capa de complejidad que trasciende lo militar para adentrarse en lo económico y geopolítico. Las vastas redes de gasoductos que atraviesan áreas clave como Kursk no son meras infraestructuras, representan arterias vitales para el suministro energético de Europa. Controlarlas otorga una ventaja estratégica inestimable a cualquiera de las partes. Cada tramo de estas tuberías se ha convertido en un terreno simbólico donde no solo chocan ejércitos, sino también intereses globales que impactan a miles de millones de personas más allá del campo de batalla. Entre los puntos más disputados se encuentra la estación de medición de gas en Sudza, situada cerca de la frontera entre Ucrania y Rusia. Esta instalación es crucial para garantizar el flujo de gas hacia Europa, y su reciente captura por parte de Ucrania ha cambiado el equilibrio en este aspecto del conflicto. Este movimiento no solo proporciona a Kiev una herramienta significativa para presionar a Moscú, sino que también plantea interrogantes sobre las implicaciones más amplias de esta decisión.
Al tener la capacidad de interrumpir el flujo de gas hacia Occidente, Ucrania podría debilitar la influencia energética rusa. Sin embargo, esta estrategia arriesgada también podría exacerbar una crisis energética que ya está afectando profundamente a Europa, donde los precios de la energía se han disparado hasta niveles sin precedentes, impactando tanto a la población como a las economías nacionales. La importancia de esta batalla por los recursos energéticos no puede subestimarse, ya que sus repercusiones alcanzan a toda Europa, una región que depende significativamente del gas ruso para mantener su infraestructura operativa y sus economías en marcha. Si este suministro se interrumpiera de manera prolongada, las consecuencias serían devastadoras, especialmente para los países más dependientes como Alemania, Hungría y otros en Europa Central y del Este. Estas naciones ya están lidiando con las presiones económicas generadas por la guerra y las sanciones internacionales, y un colapso energético podría desatar olas de protestas sociales y paralizar sectores clave de sus economías. En este contexto, Estados Unidos ha surgido como un posible salvador, ofreciendo gas natural licuado, GNL, como una alternativa al suministro ruso. Sin embargo, este cambio no es inmediato ni simple. Requiere inversiones masivas en infraestructura, un proceso que no solo lleva tiempo, sino que también genera tensiones políticas y financieras entre los países afectados. El impacto de esta disputa energética no se limita únicamente al ámbito internacional. Dentro de Ucrania, el control de instalaciones clave como la estación de Sutsa tiene un significado adicional. En una economía gravemente debilitada por el conflicto, asegurar el control de estos recursos representa una oportunidad crucial para obtener ingresos mediante los derechos de tránsito del gas. Esto podría aliviar, aunque sea en parte, la presión económica interna que enfrenta el gobierno de Kiev. No obstante, la situación sigue siendo precaria. La ventaja estratégica obtenida al capturar Sutsa podría ser temporal si Rusia decide intensificar sus esfuerzos militares para recuperar estas instalaciones o si Europa logra acelerar su transición hacia fuentes de energía alternativas, reduciendo su dependencia del gas ruso y, por extensión, de los gasoductos que pasan por Ucrania. Por su parte, Rusia ha utilizado históricamente su posición como uno de los principales proveedores de energía del mundo para ejercer presión geopolítica, y este conflicto no es una excepción. A pesar de las sanciones internacionales que han limitado su capacidad para operar en los mercados globales, Moscú sigue considerando el gas como una herramienta poderosa para dividir a sus adversarios. Cada interrupción en el suministro se convierte en un mensaje político, diseñado para sembrar discordia dentro de la Unión Europea y poner a prueba la unidad de la coalición occidental. Paralelamente, Rusia ha intensificado sus esfuerzos para diversificar sus mercados energéticos, reforzando sus lazos con China y otras naciones asiáticas, en un intento de contrarrestar el aislamiento impuesto por Occidente. La crisis energética que se avecina tiene un impacto tangible en las vidas de millones de personas en Europa. En muchos hogares, las facturas de energía se han disparado, creando una carga económica insostenible para las familias ya afectadas por la inflación y el aumento del costo de vida. Este problema se agudiza con la llegada del invierno, cuando la necesidad de calefacción hace que la energía sea aún más crítica. En algunas partes de Europa, los gobiernos han intervenido con subsidios para aliviar el peso sobre los ciudadanos, pero estas medidas son soluciones temporales que no abordan la raíz del problema, la dependencia estructural del gas ruso. Mientras tanto, en Ucrania, el control de estas infraestructuras energéticas es tanto una cuestión de supervivencia como una estrategia militar. Cada instalación capturada es una victoria simbólica y práctica que refuerza la posición de Kiev en el conflicto. Sin embargo, estas victorias no llegan sin costos. Las fuerzas ucranianas enfrentan constantes contraataques por parte de Rusia, que busca recuperar el control de estos activos estratégicos. Los enfrentamientos alrededor de estas instalaciones se han vuelto feroces, con reportes de intensos bombardeos y combates que han devastado las áreas circundantes, desplazando aún más a las comunidades locales y agravando la crisis humanitaria. En el ámbito político, la lucha por el control energético ha exacerbado las divisiones dentro de Europa. Los países que dependen más del gas ruso están presionando por soluciones rápidas, mientras que otros, menos vulnerables, abogan por una postura más dura hacia Moscú. Estas tensiones internas dificultan la coordinación de una respuesta unificada, un problema que Rusia ha explotado con éxito en el pasado y que sigue utilizando como parte de su estrategia para debilitar a la Unión Europea. A nivel global, la batalla por el control energético en Ucrania también redefine las relaciones internacionales.
Estados Unidos, al ofrecerse como un proveedor alternativo de energía, refuerza su posición como líder en el escenario global, pero también enfrenta críticas por aprovechar la crisis para expandir su influencia económica. China, por otro lado, observa de cerca, evaluando cómo la guerra y sus consecuencias energéticas podrían afectar sus propios intereses estratégicos. Este conflicto no solo reconfigura el panorama energético, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre el futuro del sistema internacional, las alianzas y las prioridades estratégicas de las grandes potencias. En este tablero complejo y en constante evolución, cada movimiento tiene implicaciones que van más allá de las fronteras de Ucrania o de Europa. La disputa por los recursos energéticos no es simplemente un subproducto del conflicto, es un motor clave que define sus dinámicas y consecuencias. Lo que está en juego no es solo el control de los gasoductos, sino también el futuro del equilibrio energético global y la capacidad del mundo para adaptarse a una realidad donde los recursos son armas y las decisiones estratégicas tienen un alcance cada vez mayor. El conflicto en Ucrania no solo persiste, sino que se intensifica, dejando a su paso una estela de devastación que afecta tanto a quienes están directamente en el frente como a aquellos cuyas vidas han sido transformadas para siempre por la guerra. La resistencia del pueblo ucraniano ha sido un ejemplo de valor y determinación, una fuerza que ha inspirado admiración global. Pero detrás de esa valentía se ocultan las heridas invisibles que esta guerra prolongada está dejando en la sociedad. La constante amenaza de bombardeos, la pérdida de seres queridos, la destrucción de comunidades enteras y la incertidumbre sobre el futuro han creado un ambiente donde el miedo y el dolor conviven con una inquebrantable voluntad de seguir adelante. Las ciudades ucranianas, que alguna vez florecieron con vida, ahora son escenarios de ruinas y escombros. Infraestructuras esenciales como hospitales, escuelas, carreteras y sistemas eléctricos han sido dañadas o destruidas. Este golpe a la infraestructura básica no solo dificulta el día a día, sino que también agrava el sufrimiento de la población civil, que enfrenta una lucha constante para acceder a recursos básicos. En muchas áreas, los cortes de electricidad y agua se han convertido en una parte habitual de la vida, y la falta de servicios médicos adecuados pone en riesgo a quienes necesitan atención urgente. En el ámbito político, las divisiones están comenzando a emerger dentro de Ucrania. El liderazgo, que inicialmente mostró una unidad ejemplar frente a la agresión, ahora se enfrenta a debates internos sobre la mejor manera de manejar el conflicto. Mientras algunos abogan por una postura más firme y una resistencia total, otros consideran la posibilidad de negociar en busca de una paz que, aunque imperfecta, podría detener el derramamiento de sangre. Esta dicotomía no solo refleja la complejidad de la situación, sino también la presión internacional que recae sobre Ucrania para equilibrar sus intereses nacionales con las expectativas de sus aliados occidentales. Por otra parte, Rusia también enfrenta desafíos significativos que socavan su capacidad para sostener esta guerra a largo plazo. Aunque el Kremlin sigue proyectando una imagen de fuerza y control, los informes desde el terreno revelan una lucha constante para mantener las líneas de frente y responder a las incursiones tácticas de las fuerzas ucranianas. Cada victoria aparente es un recordatorio de los recursos humanos y materiales que están siendo agotados. Además, las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional han golpeado todos los niveles de la sociedad rusa, desde la élite empresarial hasta los ciudadanos comunes, que lidian con precios crecientes y la escasez de bienes esenciales. La resiliencia económica de Rusia ha sido notable, pero está lejos de ser invulnerable. La inflación y la reducción del acceso a tecnologías avanzadas están comenzando a limitar sus capacidades, mientras que el descontento entre la población se hace más difícil de ignorar. Aunque los medios estatales trabajan arduamente para mantener un discurso de apoyo patriótico, la realidad de la guerra está alcanzando cada vez más a los hogares rusos, especialmente a medida que se reportan más bajas entre los soldados y se intensifican los esfuerzos de movilización. Mientras tanto, el resto del mundo observa con una mezcla de alarma y fascinación. Cada acción en el campo de batalla y cada declaración política es analizada al detalle, consciente de que un error de cálculo podría desatar una escalada que transforme este conflicto en una crisis de alcance global. Las potencias occidentales, aunque unidas en su apoyo a Ucrania, también enfrentan tensiones internas. Algunos países promueven una línea más dura, mientras que otros buscan formas de mediar y evitar un enfrentamiento directo con Rusia. Este equilibrio precario refleja la complejidad de un escenario donde cada decisión tiene repercusiones que pueden durar generaciones. El impacto de este conflicto no se limita a Ucrania y Rusia. Las economías globales están siendo afectadas por la incertidumbre y las interrupciones en las cadenas de suministro.
Los precios de la energía y los alimentos han aumentado, poniendo a prueba la estabilidad de naciones en desarrollo y creando un efecto dominó que afecta incluso a los países más ricos. En muchas partes del mundo, el conflicto se siente no como algo distante, sino como una presión constante en la vida cotidiana de millones de personas. A nivel humanitario, las historias que surgen de este conflicto son desgarradoras. Familias separadas, comunidades desplazadas, niños creciendo en refugios improvisados y ancianos que enfrentan el final de sus vidas en condiciones de desesperación son solo algunas de las realidades que se viven día a día. Estos relatos no solo ponen en evidencia el costo humano de la guerra, sino también la necesidad urgente de encontrar una solución antes de que las cicatrices sean irreparables. En este momento crítico, las decisiones que se tomen tendrán un impacto duradero. Las negociaciones, aunque difíciles, parecen ser la única salida viable para evitar que la situación se deteriore aún más. Sin embargo, las posturas intransigentes y la falta de confianza mutua dificultan cualquier avance diplomático. La retórica beligerante de ambos lados solo intensifica las tensiones, alejando la posibilidad de un acuerdo. ¿Qué piensas tú sobre esta compleja situación? ¿Crees que las decisiones tomadas hasta ahora son las correctas, o que se están ignorando oportunidades clave para desescalar el conflicto? ¿Es posible que las partes involucradas encuentren un camino hacia la paz, o estamos condenados a un enfrentamiento prolongado con consecuencias impredecibles? Tus opiniones importan, y este es el momento de compartirlas. La historia se está escribiendo ahora, y cada reflexión puede ser un aporte valioso para entender este conflicto que está redefiniendo nuestro tiempo. Si deseas estar informado sobre los últimos desarrollos y participar en la discusión, suscríbete y sigue de cerca este momento crucial en la historia contemporánea.